Radio Informativo Huamantla presenta Una luz en la oscuridad, con Sandy Meneses, un espacio para la Fundación Lucha de Gigantes, con temas científicos y espirituales. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Una luz en la oscuridad. Yo soy Sandy Meneses Rosas y les doy la bienvenida a todas las personas que nos escuchan por estos medios, por YouTube, por Google, por la página del periódico. Muchas gracias a todas las personas que también nos ven por cable, las personas que nos escuchan por radio. Y le agradecemos a Dios que Él hace posible esta comunicación de mente con ustedes. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque todo el mundo habla del tema, todo el mundo tiene esa esperanza o esa ilusión de ir a conocer o experimentar otro tipo de culturas, otros países más allá del nuestro. Y hoy tengo un invitado especial que es un amigo que Dios puso en nuestro camino para que escucháramos sus vivencias. Es una persona que ha tenido mucha experiencia en el tema. Y le agradezco a Carlos Rocha. Un Gracias. gusto, Carlos. Gracias, amigo, por venir al programa. Gracias, Andy, por haberme invitado y tratar de compartir un poco mi experiencia. Perfecto. Bueno, el tema es la migración y la inmigración. Vamos a especificarlo en cuestión de el resumen general, qué significa, y ya él nos contará sus experiencias. Pues la migración se refiere al movimiento físico de los seres humanos de un lugar a otro, ya sea individualmente o en grupos grandes. Para ser claro, la migración es cuando nosotros dejamos nuestro país. En ese momento, en cuando nosotros partimos, dejamos nuestros países, nos volvemos migrantes. ¿Para qué? Para ser inmigrantes en otros países. Pedimos asilo, pedimos trabajo, pedimos educación, muchas veces vamos por estudiar, ¿no? Sí. En cuestión de escuelas. Hay muchas formas de poder migrar y a qué países inmigrar. Ellos ya nos ven como inmigrantes. Nos podemos ir de forma legal y de forma ilegal. Y eso es lo que ahora nos va a platicar Carlos. A ver, Carlos, platícanos tus experiencias cuando pensaste en migrar. ¿Por qué pensaste en migrar primero que nada? Bueno, mira, yo tenía mucha curiosidad de saber cómo era otro país. Eh, Fui influenciado tal vez por mi papá. A mi papá le gustaba mucho el béisbol y viajó mucho porque él jugó para un equipo que se llamaba los Plataneros de Tabasco hace mucho tiempo. Entonces, pues, tenía un álbum de fotos muy grande. Y siempre que abría su álbum, pues me decía, mira este país cómo es, aquí la gente vive de esta manera, hablan este idioma, y tú como niño vas captando todo eso como esponjita, ¿no? Y siempre te preguntas, este, ya conozco ese pueblito, pero ¿qué habrá atrás de esa montaña? Y esa curiosidad te nace, ¿no? Hubo cuando yo tenía 17 años, salí de mi casa y el primer lugar al que me fui fue el Distrito Federal. Y pues me gustó la experiencia de estar en otra ciudad. Y dije, bueno, pues si pude llegar aquí, puedo llegar a otro lado, ¿no? Y sí tenía esa curiosidad por conocer cómo era otro país. Y pues lo que nos queda más cerca a nosotros los mexicanos, pues es Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo jala para allá. Y no lo hice tal vez por necesidad, sino por curiosidad. Yo recuerdo que la primera vez que crucé, lo tengo muy presente, crucé por Ciudad Juárez, al Paso, Texas. Sí, fue una experiencia, pues vamos, una aventura, pues buena en este caso porque no me pasó absolutamente nada malo en aquella ocasión. Y solo fui por conocer, no iba por trabajo, solo quería ver qué había del otro lado. Fui con 3 amigos, nos cruzamos por El Paso, por Ciudad Juárez al Paso, Texas,
Y me acuerdo que me fui caminando en aquella ocasión hasta un lugar que se llamaba Palomas, y todavía recuerdo el nombre, y pues allá nos agarró la migración, la Border Patrol, como se llama allá, y pues ahora sí que nos aventó para este lado de nuevo, ¿no? Esa fue la primera ocasión en la que crucé. Y y bueno, hace rato te comentaba, nosotros los mexicanos, bueno, al menos yo lo he hecho en alguna ocasión, somos muy dados a improvisar, ¿no? O sea, tenemos un ejemplo muy vivo con nuestras autoridades, ¿no? Siempre tratan de improvisar cosas, ¿no? Y muchas veces las improvisaciones pues cuestan caras. Y cuando nosotros pensamos en migrar hacia otro país, principalmente Estados Unidos, pues lo tratamos de hacer de la manera más fácil, ¿no? Y legalmente, ¿no? Ya sea pagándole a un coyote, como vulgarmente se dice, o haciéndolo por nuestros propios medios, tratando de cruzar la frontera por nuestros propios medios, ¿no? Pero no prevemos el viaje, sino que, como te comentaba, lo queremos hacer improvisado. Y para empezar, pues yo creo que es muy importante en este aspecto, no lo recomiendo porque pues a nadie se le recomienda vete ilegalmente, pero muchas veces ya que lo deciden así, yo creo que es muy importante tomar en cuenta varios aspectos, como en este caso, uno de los primeros aspectos que deberíamos de tomar en cuenta yo creo que es sobre todo la preparación física, porque tal vez podemos tener el medio económico para viajar hasta la frontera y poder cruzarla, pero no prevemos el aspecto físico, cómo nos encontramos físicamente, pues no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar una vez estando ya en la frontera, ¿no? Y sobre todo cuando como se dice allá vulgarmente, cuando demos el brinco, cuando demos el salto ya hacia el otro lado, cómo vamos a llegar a nuestro destino. Eh, Mucha gente pues dice, tengo un familiar allá que me va a ayudar y pues voy a llegar a su casa. Y decimos, bueno, yo me pregunto esto, bueno, ¿y sabes cómo llegar a su casa? O por lo menos tienes un mapa de dónde vive para saber dónde lo ubicas, dónde vive. Sí, la Unión Americana es muy grande, ¿no? Y tiene muchos condados, muchos estados y la cuestión geográfica es totalmente diferente a lo que nosotros vemos por aquí. ¿Cómo se puede ir? Vamos. La forma, la forma ideal, vamos, como marcan las reglas sociales, es irnos legalmente. Pero hay ciertos países donde es muy difícil la entrada porque te piden muchos requisitos. Por ejemplo, Alemania es muy difícil entrar, Estados Unidos es difícil entrar legalmente, tienes que pasar a ciertos, vamos a decir, requisitos para que puedas entrar al país legalmente. Cosa que en otros lados como Australia, Canadá, es más fácil, o sea, está más abierto el país para dejar entrar el turismo o el inmigrante, ¿no? Que llega a los países, hay más oportunidades de trabajo, de tierra, de casa, Sí. de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como dice aquí Carlos, la mayoría de los mexicanos, hablando de mexicanos, va a Estados Unidos porque pagan mejor, ahí el dólar, ¿cuánto cuesta ahora? Sí, 18 y pico. 18 y pico, y el peso pues uno, ¿no? O sea, pero también como ganan, gastan. En realidad eso es otra que se llegan a encontrar cuando están allá. Bueno, ¿qué formas, cuántas formas tú llegaste a migrar? Ya dijimos que por Ciudad Juárez, ahí te regresaron, te reportaron, o sea, llegó Sí, la migra, vamos a decirlo así, sí, y te regresaron. Sí. Después, ¿por dónde intentaste otra vez de ir? Bueno, la segunda ocasión, en total he cruzado como 8 veces. Y y la segunda ocasión recuerdo que pasé por el estado de Sonora. Sí, para ser más exactos, crucé por el Sasabe para poder llegar a Tucson, en Arizona. Que jamás llegué por ese lado, no llegué a Tucson. Porque ahorita voy a relatarte por qué no llegué a Tucson. Resulta que, pues también influenciado por un amigo, me dice, oye, tú que has ido ya, que tuviste la experiencia, pues acompáñame, ¿no? Normalmente pues siempre buscamos ahora sí que
una mancuerna, un amigo con quien irnos, pues, para no sentirnos solos en el viaje, para decir, bueno, si me pasa algo le avisa a mi familia, etcétera. Y pues esta vez fui con un amigo que por cierto lo perdí, o sea, no volví a saber de él, solo que no le pasó nada malo, pero solo que pues a mí me detuvieron, a él no, y ya no supe de él, ¿no? Pero parece que parece que está bien, pues un día hablé por las redes sociales, encontré a uno de sus familiares y me dijo que actualmente me parece que vive en la Florida. Él sí logró hacerlo en aquella ocasión y se quedó a vivir para allá, por allá. Entonces, en esa ocasión cruzamos por el Sasabe, parte del desierto. Fue una experiencia muy difícil, muy complicada. Por eso mi comentario de hace un momento de que pues uno tiene que ir preparado físicamente porque se enfrenta uno a las cuestiones vamos, pues naturales del medio, en este caso el calor, ¿no? Que es insoportable, son más de 40 grados. eh, Crees que se ven cerca una montaña donde tú tienes que llegar para poder subir y ver el camino, y no es cierto, no está cerca, es muy lejos. este Muchas personas que me han comentado sus experiencias cuando con los coyotes, que el coyote le dice, solamente vamos a caminar pues esta noche y ya mañana llegamos a donde está el raitero. El raitero es la persona que se encarga de ir a recoger a, a los emigrantes, ¿verdad? De ir a recogerlos y ya llevarlos a una casa de seguridad o a un lugar donde estén más seguros, ¿no? Dice, no, el raitero está, pues ¿qué será? A 3 horas de aquí, ya vamos a llegar, solamente vamos a caminar un ratito en la noche. Pero eso no es cierto, porque caminas muchísimo y aparte pues no conoces el terreno, con muchísima gente que ilegalmente irlo aquí y iniciar un negocio, ¿no? Y no sería tanto riesgo porque obviamente $3,000 o esos $5,000 no sabes si vas a ganar o a perder, ¿no? Y en cambio si los inviertes aquí en México en un negocio, bueno, pues sabes que pues las oportunidades son pocas, pero de alguna manera estás seguro. Sí, claro. Y fíjense nada más, o sea, no es barato el cruzar la frontera o que te crucen, que te ayuden a cruzar la frontera. Pues sí implica una suma que, como dice Carlos, pudiendo invertir en un negocio. Um, bueno, la mayoría de las personas, hay chicos aventados, eso lo he visto yo mucho. Sobre todo porque aquí en esta zona, porque no nada más, es que desgraciadamente no nada más se va el mexicano, también vienen otros países atrás de nosotros que también cruzan la frontera, como los que se suben a la bestia, al tren. Sí, los centroamericanos. Allí en el pueblo donde vivo, o donde a veces estoy, sí. Es Grajales. Sí. Entonces la vía está muy cerca de donde pues radicamos y vemos cómo el tren va lleno de jóvenes, hombres, mujeres, en muy malas condiciones, sin alimentos, sin agua, muchas veces mueren en este tren. Pues es como si te aventaras andando con el medio, ¿no? Te vas adaptando al medio de vivir en la línea, ¿no? De hecho, ahí hay muchísimas historias de frustración, porque de la gente que no pudo cruzar y se quedó a vivir ahí, y viven en la línea, o sea, en la border, en la parte fronteriza, donde están las bardas, que son, ahorita te platico que más o menos qué altura tienen, y se queda la gente a vivir ahí como indigente. Se va volviendo, se mimetiza con el paisaje y se vuelve indigente, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo la frustración de no haber cruzado, muchas veces por vergüenza, porque me tocó enterarme de esas historias. No regresan a su país, en este caso a Centroamérica o a sus lugares de origen dentro de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque ellos van con la esperanza de triunfar, todos vamos con la esperanza de triunfo, y cuando se te cae, ¿sí? Cuando fracasas, tienes pues pena o vergüenza de regresar fracasado y recibir obviamente las críticas, no, pues no, que te ibas a ir y te iba a ir muy bien y regresas fracasado. Entonces mucha gente vive ahí y se queda a vivir en esa parte de la frontera y se convierte en un problema obviamente para la ciudad. O sea, hay mucha gente, no llevamos pues vamos ahora sí que nada más como a la aventura,
Y bueno, yo creo que las autoridades de protección civil podrán tener una mejor evaluación que mi persona de cuántas personas pues se han accidentado e incluso pues se han perdido por ir de improviso, o sea, y no ir preparadas para enfrentar un medio al cual no están acostumbradas, al cual pues no tienen ni siquiera pues la información de un mapa por qué lugar pueden subir o alguna orientación para poder pues llegar a la cima, ¿no? Digamos ya no a la cima, porque pues en el mismo bosque te puedes perder, ¿no? Y y lo mismo pasa cuando emprendemos el viaje ilegalmente hacia otro país, ¿no? Vamos de improviso. Tal vez decimos, pues llevamos lana, sí, pero el dinero no te va a salvar la vida en medio del desierto. O incluso cruzando a nado, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera sabe nadar y dicen, no, pues es que voy a cruzar por Ciudad Juárez y voy a pasar en una balsa, o voy a cruzar por Reynosa, Tamaulipas, y me van a pasar en una balsa así, y si la balsa se voltea, o sea, o si está picado el río, en este caso, por la parte de Tamaulipas, y dice, si está picado el río y la balsa se voltea o pasa un incidente, no tienes ni los mínimos conocimientos de nado, de cómo llegar a la orilla o cómo cruzar un río cuando viene cargado, ¿no? Entonces eso es lo que me refería respecto a la improvisación. Y volviendo a tu pregunta, pues para mí fue muy fácil cruzar por Tijuana en aquellos días. Era la zona que me parecía más fácil de cruce. Ahora no sé, pero por lo que he visto y me he enterado, pues dijeron, las bardas ya crecieron, ya las hicieron más altas, es más complicado. Que fíjate que nosotros como mexicanos siempre tenemos la cuestión de innovar, ¿no? De hacer cosas, ¿no? Y decimos, pues si está muy alta la barda, pues de alguna manera le voy a hacer un agujero y me voy a atravesar y eso, ¿no? Ahorita te platico más adelante otra experiencia de esas de hacer un agujero en la barda. Sí, el mexicano siempre, la necesidad, la curiosidad, eh, la valentía, porque también hay que ser valiente para hacer ciertas cosas, ¿no? Porque pasa más allá de lo normal. Eh, Desgraciadamente también he visto o hemos visto mucho engaño, que te piden el dinero y a la mera hora se llevan todo y te dejan ahí. Lo que decía, muchas veces por vergüenza no te regresas y muchas veces porque se te acabó el dinero. Te prometieron mil cosas y después se desaparecieron y a ti te dejaron a mitad del camino. Las familias se rompen, ¿sí? Yo he visto muchas mujeres con hijos que se quedan en el país con la esperanza de que su esposo va a cita, las penas hacen un localito y que después dentro de un año te tienes que regresar. Entonces no estás con tu familia, tú dices voy a ganar unos pesos más, un valor poquito más, pero ¿cuánto no dejo? En tiempo de convivir con los hijos, de acompañar a la esposa. ¿Sí me entiendes? La esposa luego muchas veces tan jóvenes, las señoras se vuelven a casar. Entonces se pierde la esperanza de que va a regresar a unir esa familia, ¿no? Muchas familias se separan precisamente por lo mismo, ¿no? La distancia. Eh, es muy difícil. Ahora, muchas veces la mayoría de las personas, porque pocas van a echarle ganas a trabajar, a Sí, salir adelante. Ya decía que muchos jóvenes van a ver qué, ¿sí me entiende? Entonces dejan muchas madres llorando porque muchas veces ni llegan, se desaparecen en el camino, nunca más se comunican por un teléfono, no sabemos si vive, si no vive. Fíjense la responsabilidad del joven, ¿no? Ahora ya también las chicas, el tema es de moda, el tratante de blancas. Ya chicas jovencitas de 12, 13 años ya las exportan como si fuéramos mercancía, como si fuéramos cosas. Las mujeres las prostituyen, se las llevan más, o sea, las pasan, ¿no? Y en Estados Unidos, bueno, imagínate lo que le hacen a las chiquitas, ¿no? sí, Entonces, muchos asesinos, fíjense yo porque estoy muy cerca de la Procuraduría de Tlaxcala, estamos investigando, ¿sí? ¿Sí me entiende? sí. Entonces, por eso, muchas veces criticamos al norteamericano, pero muchas veces, ¿en qué condiciones llegamos? ¿Sí? ¿Con quién llegamos? O sea, ahora, estando allá, ¿ustedes creen que van a ser felices perseguidos? Siempre que iba a otro lugar, pues buscaba trabajo de lo que sé hacer. Y ese era, de eso me apoyaba.
jugando partidas de ajedrez, porque pues es el deporte que a mí siempre me ha gustado, y jugaba ajedrez de apuesta en los parques de Estados Unidos. En algunos parques se juega de apuesta, y pues a veces cuando, pues ahora sí que quería aventarme unos meses sabáticos, por decirlo así, pues me dedicaba a jugar ajedrez, que era mi pasión. Entonces a eso me dedicaba. Fíjate que comentaste algo, que cómo nos ven de aquel lado, ¿no? Y, y el miedo que tiene muchas veces el ya inmigrante a salir de la zona en la que vive, de su zona de confort, en este caso, que esté dentro trabajando en un restaurante, y que del restaurante vaya a su casa, y que solamente haga ese trayecto a salir a conocer otros lugares. Eso es debido a que no conoce el aspecto cultural de la zona en la que vive. Y otra cosa muy importante, desconoce el idioma. Cuando antes de emprender el viaje, por lo menos se debería de preparar en lo básico del idioma para poder comunicarse, ¿no? Por eso es que muchas veces, o muchos de los migrantes que van, pues tienen trabajos tras bambalinas, por llamarle así. Pues trabajan en las obras de construcción, o están bajo el mando de alguien que sí sabe hablar el idioma, y esa misma persona tiene otros beneficios que él no tiene, o incluso hasta lo explota. O trabaja por lo regular pues de lavaplatos en la parte de atrás del restaurante, como te decía, tras bambalinas, ¿no? Respecto a la pregunta que me hacías, pues en qué trabajaba en eso, ¿no? Y algo que me ayudó un poco fue pues tratar de aprender el idioma y aprenderlo un poquito, ¿no? Y tratar de comunicarme, o sea, en el idioma del país en el que estaba en ese momento, pues en este caso en Estados Unidos, que pues trataba de aprender mucho más sobre el idioma, aparte de que me han gustado siempre pues otras lenguas, y por lo menos un poquito de algo sé, ¿no? Algunas palabras solamente, ¿no? Pero en este caso, en el idioma inglés, pues sí lo traté de aprender, y pues más o menos un 80% era lo que yo me comunicaba o lo que hablaba, y aparte pues lo sigo haciendo, ¿no? Para tratar de no olvidarlo, porque pues es muy vamos, es una herramienta básica, y yo creo que más ahora en estos días, tal vez antes no lo considerábamos así, pero hoy día yo creo que aprender un idioma, en este caso el inglés, que pues es universal, pues es una herramienta básica, yo creo que para cualquiera de nosotros, ¿no? Incluso migrantes o no migrantes, ¿no? Es una herramienta básica. Y sí, en eso era lo que yo me desempeñaba, en mi trabajo, lo que siempre he hecho, ¿no? Fíjese Sí. que pues cuánta experiencia tiene, cuántas veces intentó llegar, lo hizo, ya nos compartió qué hizo allá. Carlos, pues es una persona, un amigo de aquí, es guamantleco, ¿sí? No, bueno. ¿De dónde eres, Carlos? A ver, platícanos. Ok, bueno, yo soy de Pinotepa Nacional, Oaxaca. ¿Y qué te trajo a Huamantla? Bueno, pues pues mi mamá vivía en Oriental, y un día la vine a visitar y me dijo, aquí cerca hay un lugar así que está bonito, y ¿por qué no terminas de estudiar ahí la prepa? Y aquí vine y estudié en el Cebetis. ¿Ya tienes años entonces radicando en Huamantla? Pues sí, algunos, y después me fui un tiempo, y hace 8 años regresé. Hace 8 o 9 años volví o sea, estuve fuera todo ese tiempo, hace 9 años más o menos, que regresé aquí. Mis hijos nacieron aquí. ¿Ya te estableciste aquí en Huamantla? Sí, ya llevo aquí establecido más o menos 9 años, ahorita. Fíjense, ¿cuántos años tienes, Carlos? Bueno, si no es indiscreción. Sí. No, tengo 48 años. 48 años, o sea, un hombre que deja su esfuerzo en Huamantla, que aquí está su familia, que va a la escuela, que aquí está su esposa, su familia, que su trabajo lo deja en esta zona, en su país, vamos, no importa dónde, ¿no? Él eligió Huamantla porque experimentó, vio, ¿no? En algún momento sintió, y pues su vida, su camino lo hizo regresar a su país. Vamos a pasar un corte comercial y regresamos para seguir analizando los peligros o la vida del migrante. Adelante.
Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Troleando la noticia, con el Chilaquil y la Britney. No dejes de escucharnos a las 4 de la tarde todos los martes, a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. No puedes perderte Problemas de Mamá, con la maestra Ivonne Rosales, todos los martes a partir de las 3 de la tarde. Escúchanos a través de Radio Informativo Huamantla. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. No te pierdas todos los martes a partir de las 6 de la tarde temas de psicología con el psicólogo Tony a través de Radio Informativo Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla, las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. Busca nuestro impreso Huamantla ORG los días martes y viernes en los puestos de revistas, con las noticias actualizadas de Huamantla. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Radio Informativo Huamantla presenta Una luz en la oscuridad, con Sandy Meneses, un espacio para la Fundación Lucha de Gigantes, con temas científicos y espirituales. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Y ya regresamos con ustedes nuevamente.
está muy interesante el tema, la migración y la inmigración, cómo salimos y cómo nos reciben, la verdad, muchas veces. Les voy a dar los informes de la radio, de aquí de la empresa, por Face. Nos pueden seguir por guamantla.org, así nos buscan. Por Twitter es @guamantla. La foto denuncia, si ustedes ven algo extraño, algo indebido, algo injusto, pues tomen la foto y mándenos esa foto por WhatsApp al 241-137-2697. Ese es nuestro número de WhatsApp para denuncia, fotodenuncia. Y pues nos pueden seguir por Cablecom en el canal 9. Buscar nuestros programas por YouTube, guamantla.tv o guamantla.org por Google. Ahí están guardados todos nuestros programas, todos los temas que ustedes quieran ver nuevamente o compartir con sus amigos o familia, pues los invitamos a visitar esa página. Y yo les quiero invitar a una cuestión de arte. Hay una escuela buenísima que es pertenece a la Casa de Cultura o el Centro Cultural de Apizaco, donde se llama el Centro Cultural La Libertad, donde dan talleres de muchas cosas, cine, teatro, música. Están increíbles los maestros, son unos profesionales. Está el maestro Fernando Carrillo y él hizo una puesta en escena que se llama Cupo Limitado, donde todos los actores son profesionales, son estudiantes de ahí del taller de cine que se da en Apizaco. Las cuotas son muy accesibles. La cultura es importante porque forma valores en nosotros. No hay edades, no pueden ser chicos, medianos, grandes, lo que sea. Quien tenga interés de conocer un poquito la cultura, la tenemos muy cerca, aquí en Guamantla, en el centro, también está la Casa de Cultura. Y pues el maestro Fernando Carrillo, bueno, pues todo un profesional. Viene un actor profesional, se llama Carmona, y él también ya se integró al elenco, donde está la puesta en escena Cupo Limitado. Lo pueden buscar por Face y ver dónde se presentan estos actores o esta obra de teatro. Y pues vamos a seguir. Bueno, y por cierto, la próxima semana está este maestro, el maestro Fernando Castillo, la verdad buenísimo, va a hablar mucho del cine, del arte. Y seguimos con el tema porque a mí sí me preocupa mucho, y qué más con las personas que tengan la experiencia de haber vivido este tipo de experiencias. O sea, tú la intentaste 8 veces, lo probaste, lo sentiste, Carlos, y dijiste, mejor me quedo en mi país. Decidiste eso. Bueno, pues fíjate que sí, o sea, lo vi cómo es la vida allí, me la pasé bien. Yo no te podía decir que estuve mal en algún tiempo viviendo allá, no, pero no iba con la intención de hacer fortuna, ¿no? Sino de más que nada el conocimiento, conocer otra cultura, conocer un poquito más sobre el idioma. Con esas ideas iba, no iba con alguna finalidad así de decir, bueno, mi situación es apremiante y tengo que hacer fortuna. Tal vez era algo conformista de mi parte, pero era mi pensamiento en esos tiempos, en esos días. Y pues bueno, yo iba con otro tipo de objetivos, ¿no? Y más que nada conocer los lugares, pasearme, ¿no? Con esa idea iba, ¿no? Fíjate que hay un adagio en el juego que dice que quien juega por necesidad pierde por obligación. Lo aplicaba yo a esto, decía yo, bueno, ¿cómo es posible que todo el mundo dice que estaba complicada la pasada en ese momento, y yo pasaba tan fácil por Tijuana, ¿no? Y lo aplico a eso, a que tal vez no iba con una necesidad apremiante de hacerlo. Decía, bueno, si me deportan, pues ya me deportan, y ni modo, me regreso y lo volveré a intentar otra vez. Me di cuenta que muchas personas que sí iban con la necesidad apremiante porque tenían pues dificultades económicas o de alguna manera querían ganar mejor, pues lo intentaban y a la primera los agarraban, ¿sí? Para llegar en este caso por Tijuana, para llegar a Los Ángeles, te avientas pues así es como ir de aquí al Distrito Federal más o menos, pero obviamente que hay pues hay muchas ciudades, ¿no? Pequeñas, ¿no? Está La Joya, Oceanside, primero está
San Isidro, después sigue San Diego, La Joya o Sensai, y no recuerdo cuáles otros están, otros dos, Del Mar, y finalmente por la que le llaman la carretera del 5 llegas a Los Ángeles, es lo que recuerdo. Y pues bueno, a mí tuve la oportunidad de estar en todos esos lugares y haber llegado a Los Ángeles. Nunca había visto un partido te decía que iba muy influenciado por la cuestión de mi padre también, porque como él jugaba béisbol y yo nunca había visto un partido de grandes ligas en vivo, y tuve la oportunidad de ir al Dodger Stadium a ver jugar a los Dodgers. Entonces, pues no iba con la intención, te darás cuenta, de hacer fortuna, y bueno, no tuve en esos días tantas malas experiencias, pero sí me enteré de muchas malas experiencias, ¿no? Fíjate que hace poco, platicando con un amigo, y bueno, esto va para todas las personas que nos escuchan, y que están pensando o están tratando de buscar la manera de ir ilegalmente pagando a un pollero. Me platica mi amigo que iba en un grupo aproximado como de 15 personas. Él me preguntó, oye, ¿cómo es el Sasabe? Le digo, pues el Sasabe es un pueblito que está en Sonora, y que para cruzar por ahí luego es muy complicado porque el desierto pues está muy pesado, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que viene el verano, la primavera, la primavera es muchísimo, el calor es un golpe de calor, puede incluso hasta matarte ahí, ¿no? Pues son calores de más de 40 grados para la gente que no está acostumbrada. Si aquí ahorita con poquito calor decimos, ay, nos estamos asando, esto es helado, allá es muy duro el calor. Entonces me platicaba que iban un grupo de personas y que llevaban sus mochilas, y la persona, en este caso que era el pollero o el coyote, les quitó la mochila y les dio otra mochila, o sea, les dio otra maleta, que obviamente pues esa maleta llevaba droga, ¿no? ¿Y por qué hacen esto los coyotes o los polleros? Pues para evitar el pago de las mulas, emplean a los mismos inmigrantes como mulas, y así ellos evitan el pago de otras personas que se alquilan para eso. Y obviamente que ya llevas dos riesgos: el riesgo de morir en el trayecto, de que te pase algo malo en el trayecto, y el riesgo de que si te agarra la policía de inmigración, pues ya te va a meter al bote por tráfico de drogas, de estupefacientes, ¿no? O sea, te vas a ir a la cárcel de aquel lado, y va a ser pesado estar de aquel lado encarcelado y por tráfico de drogas, ¿no? Es lo que se está haciendo actualmente, porque si antes era pesado, ahora es mucho más pesado. Es lo que me platicaba este amigo, ¿no? Y bueno, y si vamos a la otra parte, que es el lado norte, que en este caso sería Tijuana, pues ya es también demasiado complicado, porque la barda que construyeron los americanos, ¿verdad?, es aproximadamente como de 15 metros, y saltar ese muro pues sí es bien complicado, una caída no la cuentas desde esa altura. Ahora, cruzar por la parte del mar de Playas de Tijuana, que es en Playas de Tijuana, pues debes de saber nadar muy bien. El mar de Cortés es muy frío, pero totalmente helado, aunque esté haciendo calor, y en la noche es muy difícil, debe ser un buen nadador para poder cruzar por esa parte. Y bueno, pues la persona, no lo recomiendo, pero la persona que vaya a ir, pues obviamente que pues tiene que ir preparada tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico, tanto como en el aspecto sociocultural. ¿A esto a qué me refiero? Pues que debe de conocer un poquito del idioma, porque llegas allá sin ninguna de estas armas, y de veras que es muy complicado para alguien incluso llegar y pedir algo en una tienda sin conocer el idioma. Sí, efectivamente, ya no son los mismos tiempos, y él ya lo comentó que ahora es más peligroso pasar, ya hay más vigilancia, ya se involucran las drogas, las mulas que le decimos, ¿no? Cómo pasan la droga a mexicanos, o sea, extranjeros, llámese guatemaltecos, Sí, hondureños, o sea, el que agarran ahí, y uno ni cuenta se da. Se descuida uno al baño, a lo mejor se mete uno al baño, ya te cambiaron la mochila o ya te metieron algo en la mochila, y uno pasa, pues inocentemente, por la frontera, te agarran, y dices, el delito
aquí y en China, o sea, en todos lados, en Estados Unidos, en todos lados el delito de narcotráfico, pues ya es un delito grave, o Sí. sea, no sales al medio año, ¿no? Y más si eres, vamos a decir, inmigrante, ellos te ven pues todavía más peligroso, ¿no? Todavía sus mismos americanos tienen algunos amparos, algunos derechos, nosotros, ¿no? Poco también me apoyaba. Toma, si valga la redundancia, o sea, eh, pensemos bien, primero en los peligros, o sea, ¿seré capaz? ¿Podré? ¿Tendré la condición física? Ahora, ¿tendré yo allá la oportunidad? Si dice uno, yo lo he pensado muchas veces. Si acá no la haces, menos allá, ¿eh? Muchas veces, o sea, es difícil, ¿no? O sea, tenemos, como dice, pocos ejemplos de éxito, pero la mayoría de fracaso, de pérdidas. Entonces, tienen que ir muy seguros de lo que van a hacer allá. Y también el mantener el respeto hacia ese país, ¿no? O sea, ¿no? El que dices, bueno, voy a llegar a un país ajeno, extranjero, y que voy a dar mi sudor, mi tiempo, ¿eh? Y muchas veces nosotros agarramos la delincuencia porque llegamos a juntarnos con bandas también allá y también nuestro, pues más peligro todavía, ¿no? Porque mucha gente yo he visto que llega herida, enferma, una decisión así, vamos a decirlo, pone su tiempo para cuidarnos, para darnos salud, porque bueno, ganan impresionantemente, ¿no? Cuando vemos un sueldo de un diputado, de uno de allá arriba, sea secretario, sea magistrado, sea juez, sea lo que sea, y vemos nuestros sueldos, o sea, impresionantemente injustos, ¿no? Familias riquísimas son 10 en México, ¿no? Millonarias, o sea, ¿no? Tienen monopolios y cuando vemos el salario normal de unas personas, que nos incluimos ahí, ¿no? Nosotros los periodistas, ¿no creen que uf, ganamos? O sea, realmente no, ¿no? O sea, todos los sueldos son muy bajos de una enfermera. O sea, el abogado si no tranza no avanza, fíjense qué triste, ¿no? O sea, si nos vamos a su sueldo, pues la mayoría de las personas vivimos básicamente, o sea, y por tanta, vamos a decirlo así, tantos años de no gobernarnos para ellos, para aquí en Guamantla, muy cerca, o sea, cerquita. Ahorita nos va a dar la dirección, el teléfono para que cuando tengamos alguna necesidad de su trabajo, pues acudamos con él, porque lo tenemos cerca y lo hace bien, perfecto, lo hace bien y lo tenemos acá, ¿no? Y él no tiene que irse a otros lados. Dicen que el esfuerzo a la larga es retribuible. O sea, él tiene mucho trabajo. Bueno, tiene trabajo, ¿no? Hay que, Sí, gracias. ¿sí? Todos y cada uno tenemos trabajo, ¿no? En nuestros países, ¿no? La cosa es buscarle, ¿no? O sea, tener paciencia. También, ¿cómo vamos a pedir algo que no podemos dar, ¿no? El respeto, la disciplina, la humildad. Pues eso empieza por nuestra casa, ¿no? La responsabilidad para todas las personas que soliciten su servicio de Carlos. Pues aquí, el favor, ¿no? Híjole. Que cuida, no tiene la capacidad. ¿A dónde vamos a dar, no? Entonces nosotros, aquí está un ejemplo de que sí se puede. Un ejemplo de inteligencia, él juega ajedrez ya a nivel profesional. Yo Sí, lo he gracias. seguido por Face y la verdad como un ser humano decimos que tenemos esas capacidades, nada más que hay que abrir la puerta, ¿no? Y es una persona muy positiva, sabe mucho, o sea, yo en lo que yo he tratado y hemos convivido, la verdad se me hace una persona muy interesante y lo tenemos aquí en Guamantla, o sea, ¿cuánta gente no hay aquí? Solamente tenemos que explotar ese potencial, Carlos, ¿no? ¿Qué recomiendas a los jóvenes? A ver, platícanos tú, que tú viviste todo eso, sobre todo a los jóvenes y a los padres de familia, como es tu caso, ¿no? De hablando de 18 en adelante, ya de 50 ya ni se vayan, ¿verdad? Porque ya son más peligros, Híjole, ¿no? sí. Mira, Y si esa persona, ese caso si te enfermas como aquí que, o, bueno, creo que ahora ya ni aquí antes se podía comprar algo para la gripa, ¿no? Pero para la influenza incluso se puede comprar aquí, pero allá va a ser complicado. ¿Por qué? Porque pues no te van a vender los medicamentos así como así. Vas a necesitar una receta médica y si vas a un médico pues tienes que pagar muchas veces un médico particular, pero no tienes acceso a la asistencia social. En este caso pues a un hospital, si te enfermaras de gravedad, en este caso, ¿no? En eso no piensa uno, ¿no? Que pues como te comentaba, vas a la aventura. ¿Qué le puedo recomendar a alguien que quiere irse de esa manera? Pues que antes de irse lo piense 2 veces, de veras que lo reflexione y vea si con el dinero que va a invertir mejor puede emprender un negocio o puede, pues no sé,
si tal vez no encuentra demasiadas oportunidades en esta ciudad, pues ir a otra ciudad y emprenderlo y ocupar ese dinero en un negocio, ¿no? Esa sería mi recomendación, ¿no? Porque de veras que pagar un pollero se me hace algo, un gasto infructuoso muchas veces, ¿no? Como decíamos, hay muchas historias de éxito, claro que sí, gente que pues hoy día le ha ido muy bien y que son microempresarios o empresarios de aquel lado y que incluso contratan pues mano de obra mexicana, ¿no? Que obviamente también es de manera ilegal, porque pues tendrían que pagar muchos impuestos si contrataran de manera legal gente, ¿no? Pero bueno, esas son las menos, yo creo.